Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a enseñar cómo se hace un molde para una mochila de una forma muy fácil. Para hacer el molde vamos a necesitar papel, tijeras, lápiz, una escuadra, cinta métrica, una regla, una goma para borrar y un compás. Para hacer el frente de la mochila vamos a trazar un rectángulo de 23.5 por 29 centímetros. Luego de haber trazado el rectángulo, vamos a trazar las curvas de la parte inferior. Para hacer estas curvas, les voy a explicar dos formas de trazar curvas y tomar las medidas. La curva que voy a trazar será de 5 centímetros de diámetro y trazo una línea de esta medida. Luego busco el centro de esta línea que será 2.5 centímetros. Con el compás voy a hacer este círculo. Tomo la medida de 2.5 centímetros y abro el compás. Coloco la punta en el centro de la línea y trazo el círculo. Luego recorto este círculo y con este círculo voy a trazar la curva inferior. Lo coloco de esta forma y trazo. Y esta es una de las formas en que podemos hacer las curvas utilizando la medida de un círculo. Y ahora les voy a explicar cómo podemos hacer para trazar una curva con el compás. Si la curva es de 5 centímetros de diámetro, vamos a abrir el compás con una medida de 2.5 centímetros y trazaremos un cuadrado de esta forma en la esquina del rectángulo. Luego, en esta esquina del cuadrado que hicimos, vamos a colocar la punta del compás y trazamos la curva. Bueno, ya les enseñé a hacer dos tipos de manera de hacer las curvas y de tomar sus medidas. Estas medidas pueden variar según la curva que deseemos hacer. Como pueden observar, mi molde todavía tiene forma rectangular y le quiero dar una pequeña inclinación, y para esto en la parte de arriba voy a marcar medio centímetro desde el lateral y voy a trazar una línea hasta donde comienza la curva.
Luego lo que haré será trazar la curva de la parte superior. Buscaré el centro del rectángulo y haré la curva a mano alzada y a mi gusto. La voy dibujando hasta que esté conforme, porque este será el resultado final de la visión que le quiero dar a mi mochila. Quiero que su parte superior esté más redondeada que la parte inferior. Después que ya esté conforme cómo quedó el resultado, voy a proceder a recortar todo el rectángulo de la parte externa. Sigo recortando uno de los lados. Luego voy a doblar así la hoja para que los dos lados me queden perfectamente iguales. Y ya tengo lista la pieza delantera de mi mochila. De esta también vamos a cortar la pieza trasera. Y ahora lo que nos toca hacer es calcular hasta dónde va a llegar el fuelle de la parte superior donde vamos a colocar el cierre. Marcamos en ambos lados. Vamos a doblar la hoja para que nos quede a la misma altura. Y vamos a medir el fuelle superior. Tomamos la cinta métrica y vamos a colocar la cinta 1 centímetro antes desde donde está el punto. Y desde ahí comenzamos a medir. Al llegar al otro punto, también vamos a dejar 1 centímetro después del punto, y esa va a ser la medida del fuelle superior. En este caso, el fuelle superior va a medir 38.5 centímetros de largo, porque el ancho lo decidiremos más adelante. Para medir el fuelle inferior haremos lo mismo que en el superior. Dejamos 1 centímetro antes del punto y medimos de la misma forma que la parte superior. Al llegar al otro punto, también dejaremos 1 centímetro después de este. Y el fuelle inferior mide 54.5 centímetros. Al fuelle inferior, que ya lo tengo cortado, el ancho que le di fue de 10 centímetros. Por lo tanto, el ancho del fuelle superior debe ser de 9 centímetros. Y como el cierre lo voy a colocar en la parte central del fuelle, y como son dos piezas las que voy a necesitar y estas van a ser iguales, solamente voy a cortar una pieza de molde que el ancho es de 9 centímetros, pero para esa pieza solo voy a necesitar 4.5 centímetros de ancho. Y esta va a ser la pieza de molde que voy a utilizar
para el fuelle superior. Y de esta cortaríamos 2 piezas iguales porque el cierre, como les dije anteriormente, lo vamos a colocar en el centro. Y así tenemos listo ya el molde para hacer nuestra mochila. Las piezas bases que vamos a necesitar: fuelle superior, fuelle inferior y la parte delantera y trasera. Entre las piezas que nos faltarían, tendríamos que cortar la manija, las correas y los portadados. También le podemos agregar algún bolsillo. Eso es a gusto de cada cual. A continuación les voy a dejar las medidas del bolsillo que le agregué a mi mochila. Y en el próximo video vamos a confeccionar esta mochila en su totalidad.